Y sabían que Enzo Fernández estuvo a punto de producir una crisis diplomática entre Argentina y Francia por un live. Una cuestión increíble lo que ocurrió con Enzo Fernández, una torpeza, una tontería que escaló a proporciones inimaginables como tal. Y bueno, lo cierto es que lo que ocurrió con el jugador Enzo Fernández de la selección argentina y del Chelsea fue que empezó a grabar un live en el autobús luego de ganar la Copa América con sus compañeros de la selección, y ahí empezaron a hacer un cántico de una barra que fue transformado en Qatar 2022, haciendo alusión a jugadores de Francia y a sus orígenes como tal, ¿no? Esto desató un primer problema porque inmediatamente la selección de Francia se quejó de esta cuestión. Directamente la selección de Francia fue y los acusó en la FIFA y dijo, mira, esto es un acto de racismo, a lo que inmediatamente Enzo Fernández, tenemos aquí, se disculpó, creo que muy bien asesorado, se disculpó. Miren, yo creo que no pasaron ni 48 horas, ni creo inclusive 24 horas, desde que Enzo Fernández se disculpó, pero esto no quedó allí. Entonces, increíble, a pesar de que el jugador se disculpó, esto no quedó allí. Y entonces salió básicamente la ministra de Deporte francés, Amélie Oudéa-Castéra, y dijo que tildó de patéticos los cánticos que hicieron los futbolistas argentinos contra la selección francesa, y dijo, ¿una reacción de parte de la FIFA? Preguntó irónicamente. Varios de los compañeros de Enzo Fernández, varios de sus compañeros en el Chelsea, dejaron de seguir a Enzo Fernández en las redes. Fofana escribió en sus redes, fútbol en 2024, racismo desinhibido, y de así hubo varios comentarios. El capitán de la selección, ex capitán de la selección francesa, Hugo Lloris, indicó que con respecto a la disculpa de Enzo Fernández, que no importa si estás en un momento de euforia porque has ganado un trofeo importante, exige aún más responsabilidad cuando eres un ganador. Y todo ahí estaba más o menos contenido dentro del deporte y el fútbol. Y luego empezó la situación en Argentina, cuando el subsecretario de Deportes de Argentina, Julio Garro, dijo en una entrevista que directamente Enzo Fernández debía disculparse, y también debía disculparse Messi, también el presidente de la AFA. Y aquí las cosas empezaron a subir de tono dentro de Argentina, que además hubo una narrativa en los medios de comunicación de que con Enzo Fernández no te metas, él no ha hecho nada malo, lo que él está diciendo es verdad, y toda esta narrativa, cuando ya el jugador reconoció que cometió un error, fue desinhibida, pero inmediatamente estas decisiones de Julio Garro provocaron su destitución. Y un mensaje del presidente Javier Milei que dice: la presidencia informa que ningún gobierno puede decirle a la selección argentina, campeona del mundo y campeona de América, qué comentar, qué pensar o qué hacer con cualquier otro ciudadano. Y luego vino, por supuesto, Julio Garré se disculpó, dijo: lo lamento mucho si mi comentario ofendió a alguien, esa nunca fue mi intención. Y luego vino la presidenta del país, Victoria Villarroel, y dijo: ningún país colonialista nos va a intimidar por una canción que se canta en la cancha o por decir verdades que no quieren admitir. Dejen de fingir indignación, hipócritas. Enzo, te apoyo. Messi, gracias por todo. Argentino siempre al frente. ¡Viva Argentina! Inmediatamente después de esto, la esposa de Javier Milei tuvo que ir a la embajada de Francia a explicar que la situación era un tema completamente deportivo y que no podía salirse de esa situación como tal. Ok, vamos a analizar dos cosas. Lo primero es la magnitud de lo que está sucediendo por algo que fue una celebración, que esté bien o esté mal, lo vamos a analizar después, pero hasta dónde va a escalar, hasta qué punto diplomático va a llegar. Y el segundo es las sanciones deportivas. ¿Qué tipo de sanciones deportivas pueden tener este tipo de actos que, por supuesto, deben tener unas consecuencias, pero ¿quién castiga esto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Porque esa es la pregunta que yo les hago a ustedes, que son los expertos en derecho. Sí, claro que sí. Fíjate, hasta dónde va a escalar, yo no lo sé.
Yo aquí quiero abrir un poco el debate para luego entrar en las consecuencias legales, ¿no? Pero es muy sencillo. Una tontería de un jugador que dejó abierta una cámara y viene, y esta tontería se nace de una narrativa que siempre tenemos que de alguna manera, o que siempre tienen los competidores de alguna manera. El competidor siempre vamos a decirlo así, o busca intoxicarse de que el otro no es su amigo, de que tiene que agredir y dañar al otro. Y entonces todo el mundo me dirá, bueno, pero Francia, ¿qué puede rivalidad tener en la Copa América? No, Francia no tiene rivalidad en la Copa América. Francia les disputó la final de Qatar 2022 y además Francia los eliminó del Mundial anterior, que fue Rusia 2018, en un partidazo de varios goles como tal. De ahí es donde empieza una rivalidad desde el lado argentino, o al menos del lado de los medios y la comunicación argentina de Francia fue quien eliminó a Argentina en octavos o cuartos de final, ahora no recuerdo, de Rusia, y lo sacó y empezaron con una rivalidad que llegó 4 años después, que se jugó en una final muy épica, pero vamos a ver el origen de este cántico, que por supuesto tiene contenido racista, pero viene por parte de la afición. Esto no lo crearon los jugadores de fútbol. No creo que ni siquiera refleje el sentimiento de lo que expresan los jugadores de fútbol. Simplemente están en una efusividad, se les fue de las manos y lo peor que tú puedes hacer es todo el tiempo vivir conectado a las redes sociales. Yo creo que todos tenemos opiniones bien polémicas y bien debatibles. Podemos tener malos momentos y malas opiniones, pero tenemos que saber cuándo no podemos decirla y cuándo podemos callarnos para no, lamentablemente, herir o molestar a nadie más. Es que justamente es eso, Andrés, o más o menos como yo lo veo, porque vamos a hablar claros. Estas cuestiones de los cánticos siempre tienen una intención de ser irrespetuosos. Siempre. Siempre. Es la base. Un cántico irrespetuoso es la base del fútbol, por así decirlo. Pero oye, ¿hasta dónde tiene que llegar eso para poder traspasar y respetar a otra selección de manera racista incluso? Entonces, es un tema bastante delicado, pero yo creo que hay que considerar que primero los cánticos, esa es su intención, ¿no? Ser irrespetuosos, molestar, dañar, porque bueno, eso es lo que te genera entonces la rivalidad o que... Hay una naturaleza de eso. Que hay una reacción de la otra parte. Pero además lo impresionante es que Enzo se perdona, o sea, pide disculpas por sus redes sociales, pero aún así esto sigue escalando. Escala y escala, incluso la vicepresidenta con su tuit, la esposa del presidente pidiendo disculpas, obviamente desde Francia también indignados con toda esta situación, pidiendo sanciones. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar este caso? ¿No? Es la pregunta. Pero para mí hoy hay que tomar en consideración dos cosas, que primero los cánticos son de ese tipo, hay todos lados. Hay dos cánticos por naturaleza, una para alentar a tu equipo y la segunda para desprestigiar o molestar al rival. Molestar, esa Vamos a dividirlo en dos, en los pros y los contras. Molestar, esa es la cuestión. Claro, lo que pasa es que no se esperaba la selección francesa que en plena celebración de la Copa América los fueran a meter a ellos también. Súper fuera de contexto. Ahora, simplemente esto pudo haber pasado sin un live y no pasaba nada porque nadie se enteraba ni les interesaba la celebración de los argentinos dentro de sus propias puertas. Es que ese fue el problema, fue un en vivo desde la cuenta de Enzo. Si hubiese sido un video que se filtrara, ok, es otra cuestión, pero fue un video en vivo, él justamente con su teléfono mostrando la celebración y cantando. Entonces, oye, también hay que pensar un poquito 2 veces antes de tomar el teléfono y empezar a grabar un video, pero bueno, ya lo he hecho. Y más si eres una figura pública. Exactamente. Si tienes los ojos del mundo o de tu país o de un continente encima, tienes que tener una responsabilidad aún mayor sobre cada cosa que tú haces. ¿Qué estás haciendo? Al día. Es así. También quería agregar que la rivalidad Francia-Argentina también se alimentó un poco con la despedida de Messi del Paris Saint-Germain y su estadía en el club francés, que de hecho cuando Messi salió campeón del mundo a él no se le reconoció ni se le hizo un acto especial como a todos los demás jugadores en otros países. Y la otra cosa que me llama la atención desde este lado del continente, desde el sur, es cómo protegen a los jugadores, los respaldan, actúen como actúen, porque se están metiendo con lo más importante para ellos, el nivel de idolatría que hay con la selección argentina en Argentina y a sus alrededores es absurda. Entonces, aquí cuando se conversa es como, ¿cómo le vas a pedir a Messi que disculpe? Es
como que está fuera de lugar, eso no va a ocurrir nunca. Entonces, si bien los que iniciaron esta disputa fueron los jugadores, disputa inconsciente, el hecho de que tú le pidas a la selección que se retracte, que pida perdón o que se arrepienta es algo que para los argentinos no es posible. Entonces me parece curioso cómo hasta qué punto la selección argentina y sus protagonistas campeones del mundo tienen permiso de hacer lo que puedan. Es bastante curioso cómo ven a la selección y a sus jugadores por el hecho de ser campeones del mundo. Es un fenómeno que me parece bastante curioso acá de este lado del continente. Brandon, me tocaste un nervio. Tenemos que hablar de la parte jurídica, Brandon, y me tocaste un nervio. No puede ser así. Porque yo opino, llevo hablando, y por eso es que Elena y Andrés se están riendo, porque yo llevo diciendo esto demasiado. Esto pasa no solo en Argentina, sino pasa en casi todos los ámbitos. La idolatría y el fanatismo llega tan lejos que hay gente que su ídolo comete un error, comete alguna cuestión errada, inmediatamente lo defienden a capa y espada porque no es factible que él haya cometido un error, eso es imposible, él es perfecto y aquí no puede decir nada y debería ser tú el que pida perdón, no los demás. Y no solo pasa con Messi, pasa con los seguidores de Cristiano Ronaldo, pasa con muchísima gente. Aprender a entender que los jugadores de fútbol son seres humanos, cometen errores y deberían actuar de forma correcta, pidiendo disculpas, como lo hizo Enzo Fernández. Cometió un error, pidió disculpas. A mí me parece básicamente que hizo lo correcto después de hacer lo incorrecto. Oye, no me parece malo, no entiendo cómo escaló, pero yo sí lo que veo, y hay que decirlo, es que los políticos son los que disparan este tipo de cuestiones, porque empiezan a hablar del tema, tanto en Francia como en Argentina, y ahí es cuando se empieza a disparar el tema. El tema debió haber estado zanjado con Francia denunció a Argentina en la FIFA, y es la FIFA quien debería resolver el problema. Eso es lo que debió ocurrir, pero eso no fue lo que ocurrió. Todo el mundo quiso meterse en la polémica para sacar puntos positivos, y de repente la polémica se fue de las manos. Creo que los más legitimados para hablar eran los jugadores franceses, eran los jugadores argentinos en todo caso, y las instituciones deportivas, pero aquí no. Aquí se desbordó y sigue desbordándose. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este desbordamiento? Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, y yo esto quiero comentarlo bastante con Elena, ¿no? Porque hice una investigación y de verdad que no es una situación sencilla desde el punto de vista legal como tal, que es que básicamente, ¿en qué momento ocurre este hecho? Y aquí, esta es la gran pregunta del asunto. Esto ocurrió en la Copa América, porque si ocurre en la Copa América, es directamente competencia y jurisdicción de Conmebol sancionar. Pero a ver, aquí es donde se pone interesante esta situación. La Copa América, técnicamente, de acuerdo a su reglamento, terminaba el 14 de julio. ¿Cuándo terminó el partido de Argentina contra Colombia? Yo no recuerdo si llegó a pasar la medianoche o no. En Venezuela pasó la medianoche. La entrega de la Copa. Tenemos la misma hora de Miami, así que técnicamente era el 15 de julio. O sea, técnicamente. Bueno, prácticamente termina con el pitido final y con la entrega de la Copa. Ahora, ¿dónde se produce este incidente? Este incidente no se produce en el estadio. Este incidente no se produce durante el partido. Este incidente se produce en el autobús de Argentina, fuera del partido, fuera del escenario deportivo. ¿Qué me dice a mí eso? Que directamente no es aplicable el código disciplinario de la Conmebol porque no ocurre en el partido como tal. Muy bien. El otro punto importante es, bueno, ¿sería aplicable el código de ética? Sí, pudiera ser aplicable el código de ética. Ambos tienen disposiciones de racismo. El código de la Conmebol disciplinario en el artículo 15 tiene prohibido el racismo, y el código de ética de la Conmebol en el artículo 23 tiene prohibido el racismo. Y establecen multas súper fuertes. El de la Conmebol llegan multas hasta los $100,000 y en el de ética a los 50,000. ¿Ok? Además de suspensiones de partido. En el disciplinario son mínimo 10 partidos de sanción. Pero esto no es aplicable a este caso. Y además, la víctima de este insulto
es una federación en otra confederación en todo caso, que es la confederación de la UEFA y la Federación Francesa de Fútbol. Entonces esto nos lleva a Conmebol es el sitio más apropiado para resolver este tema, porque está tratando con una víctima que no forma parte de su sitio. Y ahí entonces vamos a analizar de que tal vez es FIFA la que controla estas organizaciones, ambas a nivel internacional, que directamente debería tratar con el tema, y FIFA reportan algunos medios, yo no lo encontré en la página web de FIFA, que ya abrió una investigación sobre el tema. Ok, ¿y ahora qué tipo de consecuencias podría darle la FIFA a la Federación Argentina? Haciendo un poco de especulación, ¿no? Viendo todos los elementos que tenemos, ¿cuál crees tú que puede ser un castigo probablemente que la FIFA le otorgue a la Asociación del Fútbol Argentino? Bueno, más que la Asociación de Fútbol Argentino, hablemos de Enzo Fernández, porque yo creo que esto se va a querer centrar en él, Okay. a pesar de que fue obvio de que estaban cantando en el autobús, no hay como pruebas de los demás, ¿no? Se puede inferir, pero habría que tener una investigación fuerte, con pruebas fuertes de quiénes fueron los que estaban cantando eso en ese autobús, porque no puedes sancionar solo ¿cómo se llama? A Enzo en todo caso. Y habría que buscar también, si fueron varios, entonces sí, la AFA estaría involucrada en este sentido. Y habiendo dicho eso, las sanciones que se establecen personales para el jugador en el código disciplinario, que aquí tenemos la duda de si aplica código disciplinario y código de ética, donde aplica código disciplinario no puedo aplicar el de ética, quiero aclararlo, eso es una disposición directa del código disciplinario. Sin embargo, pareciera que no entra en la competencia del código disciplinario de FIFA, porque pareciera que esto no ocurrió en un partido, ocurre fuera de un partido. La comisión disciplinaria de FIFA te lleva a una suspensión de 10 juegos como mínimo y a una multa de 10.000 francos suizos. Si nos vamos al código de ética, que es el que yo creo que es el que encaja más en esta situación, debería ser una sanción de 10.000 francos suizos y un tipo de suspensión, pero no se establece el mínimo de partido. Esto está en el artículo 23 del código de ética de la FIFA. Esto es lo que yo más o menos pienso que va a ocurrir. Pero bueno, quisiera escuchar un poco a Elena sobre lo que he dicho. Mira, yo creo que, bueno, que se haya abierto una investigación no quiere decir que va a llegar directamente a una suspensión de partidos, a una multa. Yo creo que en este caso hay que tomar en cuenta varias cuestiones. Primero, se hizo después de la celebración de la Copa América. Estaba en el autobús, fue mediante las redes sociales, ok, ese punto ya lo tenemos claro. Pero el jugador pidió disculpas y para mí eso sirve como un atenuante y lo hizo súper rápido. Creo que ni siquiera, estabas comentando 48 horas, creo que ni siquiera las 24 horas. Inmediatamente él publicó sus disculpas. Y además de eso, Moró va a decir que probablemente una multa. Yo creo que pudiera llegar una advertencia, un apercibimiento, como que por favor, compórtense, no es el espíritu del fútbol, ¿no? De las cuestiones deportivas. Yo creo que pudiera llegar a una advertencia, a un apercibimiento, como un llamado de atención a la selección, de hecho, o al jugador específicamente. Y multa no lo veo en este caso. Yo creo que es el tema favorito de Moró, pero no lo vería. Pero bueno, nunca está de más multar y ganarse un dinero extra. Mira, yo te quiero decir que yo creo que sí viene una multa. No, no lo creo. Yo sí estoy casi seguro, porque recientemente hubo asamblea del Congreso de FIFA, dijeron que iban a combatir más aún el racismo. Sí, esa es una idea principal, sí. Uh-huh. Y entonces, directamente, que dijeron que iban a combatir más el racismo, están enfocados en luchar contra eso. Hay una serie de casos ahorita contra las federaciones que ya fueron sancionados, multas altas, todas también. Yo sí creo que va a venir un castigo fuerte y creo que va a venir una suspensión del jugador también, incluso. Y no solo eso, sino además que la FA ha abierto investigaciones, el Chelsea ha abierto investigaciones. Es como, no siento que este jugador se va a salvar. Yo no lo creo, de verdad, yo no creo que pase así como lo estás exponiendo, pero esperaremos y veremos. Yo apuesto por una advertencia, un apercibimiento, quizás una multa, viendo que es el tema favorito, ¿no? Pero no creo que se trate de una suspensión, para nada. ¿Por qué no darle la vuelta al asunto? Si hay investigaciones, si hay todo esto, ¿y por qué no hacer algún tipo de responsabilidad social con este jugador y que empiece a realizar campañas y ponerle una cruz de, mira, tú tienes que hacer ahora todo este tipo de cosas por lamentablemente un episodio totalmente infortunado
pero que te tocó, que por supuesto lo va a hacer madurar muchísimo al futbolista, pero ya pasó. Entonces, ¿por qué no ponerle una campaña del racismo a él? Me encanta. Fue exactamente lo que ocurrió con Cavani, no una campaña, pero sí un programa educativo que tuvo que hacer. El caso más cercano que tenemos es el de Edison Cavani del Manchester United, cuando un jugador lo saludó y le dijo matador, etcétera, etcétera, y él le respondió gracias, negrito, y ese negrito en Inglaterra fue tomado en otro contexto y dicho, bueno, en Inglaterra no se puede permitir esto. Me leí ayer la decisión de la FA al respecto, hace un análisis bien interesante. Quizás es muy difícil que yo esté de acuerdo con cómo piensan en la FA respecto a este negrito, porque somos más de Sudamérica, estamos más acostumbrados a que estas palabras no son ofensivas, pero es interesante, fíjate, la sanción en la FA es de 6 a 12 partidos por este tipo de comentarios, y a Cavani le dieron una multa de 100.000 libras y además 3 partidos, y además de eso lo integraron en un programa educativo como tal. Ya, 100.000 libras. 100.000 libras le salió el post de la historia de Instagram a Cavani, y 3 partidos sin jugar. De propósito. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre aquí directamente? Que yo sí creo que en el caso de Cavani, ellos dijeron, bueno, es muy desproporcionado darle 6 partidos, y por eso lo bajaron a 3. Pero ellos se anclan en un artículo que es el E3, que básicamente dice, mira, no puedes hacer nada que desrespete, que haga irrespeto al fútbol como tal. Pero es agravado si tú haces esto y es un tema racista como tal. Entonces hubo un agravante, y por eso, bueno, yo pensé que iba a ser un partido, pero es que ayer lo hablaba justamente con mi novia, que es diplomada, que bueno, estudió estudios internacionales, y ella me decía, no, pero es que el racismo que es tolerancia cero, y hay que tener tolerancia cero. Parte de ahí la situación, parte de ahí la gravedad como tal. Entonces, bueno, básicamente es esto, y lo que resta por ver es la investigación del Chelsea como tal, a ver si también va a arrojar una sanción. Yo creo que sí, pero al final, si la FIFA sanciona, creo que los otros dos organismos van a quedar un poco aparte. Vamos a ver si la FIFA sanciona, si no, si la FA sanciona, y si no, si el Chelsea sanciona, ¿verdad, Brandon? Sí, yo creo que no sé que sí va a haber sanción, pero sí creo que va a haber mucha campaña de concientización con el jugador, que lamentablemente fue el que se expuso, pero es muy difícil culpar a un jugador porque entiendes que en el entorno todos estaban en la misma sintonía. Lamentablemente él fue el que quedó expuesto por su vivo, pero me parece que la cuestión va más por un tema de concientización y de hacer campañas, que seguramente lo va a hacer la Conmebol en conjunto con la UEFA y la FIFA. Claro que sí, y habiendo dicho todo esto, la pregunta es: ¿piensan que Enzo Fernández debe ser sancionado? ¿Piensan que no debe ser sancionado? ¿Piensan que esto debe haber escalado esas magnitudes casi diplomáticas? ¿Piensan que esto estuvo correcto, incorrecto, que el comportamiento del gobierno argentino estuvo correcto, incorrecto, que el gobierno francés correcto, incorrecto? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. El precio del deporte, producido por Laurel.